Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en las calientes aguas de la política colombiana que está que arde tras la elección de Miguel Polo como magistrado de la Corte. Ah, sí, la Corte Constitucional. ¿Por qué tanta polémica? Que el presidente Gustavo Petro esté planeando perpetuarse en el poder y que la Corte Constitucional sea una pieza clave en su estrategia. Exacto, la sombra de una posible Asamblea Nacional Constituyente como la que se dio en 1991 está presente en el debate. Y la oposición, con Paloma Valencia a la cabeza, no ha tardado en alzar la voz. Claro, para quienes no estén familiarizados con la política colombiana, Paloma Valencia es una figura destacada del partido opositor y una crítica acérrima de las políticas de Petro. ¿Y cuál es exactamente su argumento? Pues Valencia asegura que Petro busca obtener una mayoría en la Corte Constitucional para, a través de un decreto, convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. Y así modificar la Constitución a su antojo. Incluso ha llegado a llamar a Miguel Polo magistrado de bolsillo, de Petro insinuando que está ahí para servir a sus intereses. Uf, suena a película de suspense político. Pero claro, tenemos que considerar el otro lado de la moneda. La fuente que vamos a analizar hoy defiende a Petro con uñas y dientes asegurando que no hay nada turbio en sus intenciones. ¿Cuál es su principal argumento para rebatir las acusaciones de la oposición? Lo interesante es que la fuente va más allá de simplemente defender la figura de Petro, paso a paso el proceso para convocar una Asamblea Nacional Constituyente según la Constitución colombiana. Y lo hacen según ellos para demostrar que no es tan fácil como la oposición lo pinta. Es decir, quieren dejar claro que no se trata de que Petro pueda simplemente chasquear los dedos y convocar una asamblea. Exactamente. La fuente enfatiza que el Congreso juega un papel fundamental en este proceso y que no hay tiempo material para que Petro logre todo esto antes de que termine su mandato. Es como si la Constitución fuese un complejo mecanismo de relojería donde cada pieza tiene su función y no se puede manipular a la ligera. Entiendo. Pero, ¿cómo responde Petro directamente a las acusaciones de Palma Valencia? La fuente incluye la respuesta directa de Petro, donde la acusa de difamación y de faltar el respeto a la Corte Constitucional. Petro niega rotundamente cualquier intención de perpetuarse en el poder e incluso se toma con humor los rumores de una posible Asamblea Nacional Constituyente. Ajá. ¿Y qué dice la fuente sobre la actitud de la oposición? ¿Realmente creen que temen un golpe de Estado o hay algo más detrás de sus acusaciones? La fuente no se corta un pelo, te lo dan a la oposición de recurrir al miedo y a la mentira porque están perdiendo poder e influencia. Según ellos, ya no pueden controlar las cortes como antes y están desesperados. Caramba, la cosa se pone interesante. Y por si fuera poco, mencionan a Claudia Dangond, la candidata de la oposición para el puesto de magistrado. ¿Por qué es relevante este personaje en la historia? Pues porque la fuente reproduce un fragmento donde Dangond llama loquito a Petro y critica duramente sus reformas. Y esto, claro, genera dudas sobre la consistencia de la oposición. Por un lado, acusan a Petro de querer controlar la Corte Constitucional, pero por otro, su propia candidata le ataca sin piedad. Vaya, eso sí que es una contradicción. Entonces tenemos a la oposición acusando a Petro de querer perpetuarse en el poder, mientras que la fuente que estamos analizando los acusa de usar el miedo como arma política. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Justo ahí está la clave. En la siguiente parte de nuestra inmersión vamos a analizar en detalle las pruebas que la fuente presenta para desmontar las acusaciones de la oposición. ¿Serán lo suficientemente sólidas como para convencernos? Tendremos que realizarlas con lupa. Retomamos nuestra inmersión y, como les prometí, vamos a analizar la evidencia que la fuente presenta para refutar las acusaciones de la oposición. Recuerden que Paloma Valencia comparó la situación actual con la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Sí, la que se convocó bajo el gobierno de Virgilio Barco. La fuente insiste en que no es una comparación válida, ¿verdad? Exactamente. La fuente desmenuza el argumento de Valencia punto por punto y uno de los puntos clave es que la Constitución de 1991, a diferencia de la anterior, establece un proceso muy específico para convocar una nueva asamblea. No se trata simplemente de que el presidente tenga un mal día y decida cambiar la Constitución. Es decir, hay mecanismos de control para evitar que un presidente, por muy popular que sea, pueda modificar la Constitución a su antojo. ¿Es eso lo que la fuente quiere destacar? Sí, y para ello se adentran en los detalles del proceso, explicando, por ejemplo, el papel crucial que juega el Congreso. Imaginen que la Constitución es como un edificio con cimientos muy sólidos. Para modificarla no basta con pintar las paredes, hay que hacer una reforma estructural que requiere la aprobación de diferentes instancias, incluyendo el Congreso. Entiendo. Pero la fuente presenta alguna prueba concreta que respalde su argumento. Algo más allá de la explicación del proceso constitucional. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La fuente se centra en un detalle que, según ellos, desmonta por completo el argumento de la oposición. Resulta que para convocar una Asamblea Nacional Constituyente no solo se necesita la aprobación del Congreso, sino también un concepto favorable del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, para quienes no lo sepan,
es un órgano consultivo del gobierno colombiano. ¿Y qué tiene que ver esto con la Asamblea Nacional Constituyente? Pues que según la fuente, el Consejo de Estado ya ha emitido un concepto desfavorable a la posibilidad de convocar una asamblea en este momento. Es decir, incluso si Petro quisiera forzar la situación, tendría un obstáculo legal insalvable. Ah, ya, eso sí que es una prueba contundente. Pero, ¿cómo encaja la respuesta de Petro en todo esto? Menciona este concepto del Consejo de Estado. Curiosamente no, Petro se centra en desmentir las acusaciones de Paloma Valencia, tachándolas de calumnias y falta de respeto a la Corte Constitucional. Insiste en que no tiene ninguna intención de perpetuarse en el poder y que terminará su mandato como lo establece la Constitución. Es decir, Petro no se defiende directamente con el argumento legal que la fuente considera clave. ¿Por qué crees que la fuente decide incluir este detalle del Consejo de Estado si el propio Petro no lo menciona? Es una buena pregunta. ¿Podría ser que la fuente esté intentando reforzar el argumento de Petro con una prueba adicional? ¿O que están tratando de demostrar que incluso si Petro no lo dice explícitamente, la ley está de su lado? Claro, quieren dejar claro que al margen de las opiniones o las intenciones de Petro, el marco legal actual blinda la Constitución colombiana contra cualquier intento de manipulación. Exacto. Y aquí es donde entra en juego la crítica de la fuente a la oposición. Según ellos, las acusaciones de Valencia no son más que un intento desesperado de desestabilizar al gobierno y sembrar el miedo en la población. Ya mencionaban que la oposición está perdiendo poder e influencia y que por eso recurre a este tipo de estrategias. Pero hay algo más detrás de esta crítica. La fuente va un paso más allá y acusa a la oposición de no tener un proyecto político sólido que ofrecer a la ciudadanía. Según ellos, su única estrategia es la de atacar a Petro y tratar de erosionar su popularidad. Es una acusación bastante dura. ¿Y qué pruebas presentan para respaldarla? Pues además del caso de Claudia Dangond y sus comentarios despectivos hacia Petro, la fuente menciona la falta de propuestas concretas por parte de la oposición. Es decir, que se centran en criticar al gobierno, pero no ofrecen alternativas viables. Eso es lo que la fuente quiere destacar. Sí, y argumentan que esta estrategia de la oposición no solo es perjudicial para la democracia, sino que también es un síntoma de su falta de ideas y liderazgo. Entiendo. Entonces tenemos a la fuente defendiendo a Petro con argumentos legales y al mismo tiempo atacando a la oposición por su falta de propuestas y su estrategia basada en el miedo. ¿Cómo encaja esto en el contexto de la democracia colombiana? Ahí está el quid de la cuestión. En la siguiente parte de nuestra inmersión, vamos a analizar las posibles consecuencias de este enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. ¿Podría la polarización política poner en riesgo la estabilidad de Colombia? ¿Qué papel juega la Corte Constitucional en este escenario? Prepárense para una última inmersión llena de preguntas incómodas. La verdad es que sí. Después de analizarlo todo, no sé qué pensar. ¿De verdad Petro busca perpetuarse en el poder o es la oposición la que está exagerando? Bueno, es difícil saberlo a ciencia cierta, pero sí que podemos analizar las posibles consecuencias de este enfrentamiento entre gobierno y oposición. Y aquí la fuente nos ofrece una perspectiva preocupante. Si decían que la oposición recurre al miedo como estrategia y que no tiene un proyecto político sólido. ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia colombiana? Pues la fuente advierte que esta polarización, donde cada bando demoniza al otro, puede llevar a una parálisis política. Es como un coche con dos conductores que tiran del volante en direcciones opuestas. El resultado es que el coche no avanza. Y puede acabar estrellándose. Gobierno y oposición están enfrascados en una lucha constante. ¿Quién se ocupa de los problemas reales del país? Efectivamente. Y lo que es peor, esta polarización puede erosionar la confianza en las instituciones. Si la gente percibe que la política es un juego sucio donde vale todo, pues pueden perder la fe en el sistema. Eso suena bastante preocupante. ¿Y qué papel juega la Corte Constitucional en este escenario? ¿Puede ser un factor de estabilidad o corre el riesgo de ser arrastrar al torbellino político? La Corte Constitucional, como hemos visto, es clave para garantizar el equilibrio de poderes y proteger la Constitución. Pero su legitimidad depende de que la gente la perciba como un árbitro imparcial. Claro, si se cree que la Corte está politizada, sus decisiones perderán fuerza. Exacto. ¿Y la fuente qué dice del papel de la Corte en esta crisis? Pues no entra en detalles, pero sí insiste en que todos deben respetar el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Como si dijeran, podamos discutir, pero hay unas reglas del juego que todos debemos respetar. Volviendo a la pregunta inicial, ¿crees que Petro busca perpetuarse en el poder o es la oposición la que exagera la amenaza? Sinceramente no lo sé. Lo que sí tengo claro es que la situación es delicada y la polarización política puede tener consecuencias muy negativas para Colombia. Es una conclusión tanto agridulce, ¿no? Hemos analizado las diferentes perspectivas, hemos examinado las pruebas, pero al final seguimos con la duda.
Sí, y creo que eso es lo que la fuente quería que sintiéramos. Que nos cuestionemos las cosas, que no nos dejemos llevar por el ruido mediático y que analicemos la situación con ojo crítico. Al fin y al cabo, el futuro de la democracia colombiana está en juego. Para defenderla, necesitamos estar informados, ser críticos y no perder la esperanza en el diálogo. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la política colombiana. Esperamos que les haya resultado útil para comprender la complejidad de la situación y que les anime a seguir informándose y formando su propia opinión.